Este es su programa Unidos. El día de hoy estaremos hablando sobre Isaías en el capítulo 59. Este es un mensaje, un compromiso de Dios para salvar que Él dio a su pueblo Israel, pero que nos afecta también a nosotros. Yo soy el pastor Gabriel Andabazo. Quédese con nosotros durante este tiempo. Vamos a encontrar una riqueza para nuestra vida en Isaías 59. Gracias, qué bueno que se ha quedado con nosotros. Este es su programa Unidos en el Amor de Cristo. La línea de oración es el 915-532-8518. Puede llamar desde ahora, dejar sus peticiones y nosotros al final de este programa vamos a poder estar orando por cualquiera que sea su necesidad. Vamos en este tiempo a hablar un compromiso que Dios hace para salvar. Por supuesto, no es la única vez que lo encontramos en el texto en la Biblia, pero en esta ocasión estaremos leyendo el capítulo 59 de Isaías. Lo invito para que si tiene en casa su Biblia, lo abra y vamos a tratar de descubrir por lo menos 3 verdades muy importantes acerca de este compromiso que Dios hace para salvar. Él se lo dijo a su pueblo Israel, pero hoy ese compromiso nos afecta también a nosotros. Y para eso tenemos el capítulo 59. Solamente voy a leer 3 versos de este capítulo, que son el verso 1 y 2, y después de eso voy a ir al verso 20. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Algunas expresiones en el texto pueden sonar distintas que la versión 60 o que otras versiones como traducción al lenguaje actual. Cualquiera que usted tenga al alcance para leer es el 59 de Isaías. Mire usted lo que dice los primeros 2 versos. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que lo separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Y ahora el verso 20 dice: el Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. Este es el compromiso de Dios para salvar. A lo largo del libro del profeta Isaías, de este reporte, de este escrito, encontramos infinidad de ocasiones en las que Dios promete de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, salvar de sus pecados a su pueblo. Y ahora este capítulo 59 tiene conexión con el capítulo 58 que no vamos a leer todo, pero voy a intentar hacer una conexión o relacionar estos 2 capítulos. En el capítulo 58 de Isaías aparece el pueblo de Israel en un diálogo, en una especie de diálogo con Dios. Y en este diálogo hay algunas quejas que ellos hacen, argumentos que parecen tener cierta razón. Por ejemplo, una de las cosas que ellos dicen es: pues no tiene caso que estemos ayunando, no tiene caso que estemos afligiendo nuestras almas, no encontramos ningún beneficio en buscar a Dios todos los días si en realidad no estamos recibiendo de Dios lo que necesitamos. Ellos parece que tenían la razón, estaban ejerciendo su fe, estaban procurando buscar a Dios. El reporte del profeta dice que buscaban a Dios todos los días de todas las formas posibles, y eso incluía, por supuesto, el ayuno. El ayuno no era una cuestión meramente social o religiosa, tenía mucho que ver
con la aflicción. En la mayoría de los casos, ayunar se hacía como un acto de consagración, pero también era una muestra de la aflicción, del sufrimiento, del dolor de una persona. Incluso se puede descubrir en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo había quienes, por ejemplo, después que alguien moría en casa, parte de su acción para mostrar su pesar, su malestar, su tristeza, era justamente ayunar por un largo periodo, no bañarse, despeinarse la cabeza, romper la ropa. Todas estas acciones tenían que ver con una muestra, hacía evidente el malestar, lo terrible que una persona se sentía por causa de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y en el capítulo 58 ellos están diciendo delante de Dios: nosotros hemos afligido nuestras almas, hemos ayunado, pero no era un ayuno programado de tantas y cuantas horas, no era un ayuno como usualmente nosotros haríamos hoy, un ayuno en el que meditamos en la palabra del Señor. La mayoría de la gente lo hace así: ora en ese periodo, busca a Dios, escribe alguna reflexión, busca la presencia de Dios en alguna parte a solas o en un grupo definido, y lo hace con la intención de presentar a Dios un acto de consagración. En realidad lo que ellos estaban haciendo no era uno de estos ayunos en meditación profunda, en la búsqueda de Dios, en el gozo, en el canto, en la alegría, en la respuesta para la necesidad del alma. Este ayuno tenía más que ver con un malestar profundo por su condición, por lo que estaban sufriendo en esos días. Pero junto con eso, según el capítulo 58, en este diálogo que ellos tienen con Dios, Dios es quien les responde y les dice: sí, es cierto, sus actos de consagración son muchos, son muy importantes. No es que ayunar sea malo, no es que orar sea algo que se desecha, no es que ese malestar que sienten sea una hipocresía. Lo que pasa es que no han logrado entender del todo cómo es que se ofrecen a Dios estos actos de consagración. Y la razón es que ellos tenían una mezcla de elementos entre esos actos de consagración y otras cosas como la impiedad. En algunas ocasiones nosotros en nuestras comunidades hemos llegado a involucrarnos en eventos de oración, en programas de ayuno. Hay iglesias que se unen, 2, 3, 4, 5, innumerables tiempos de oración y de ayuno. Hemos visto también muchas veces a muchas personas en distintas ocasiones pedir perdón por todos los actos pecaminosos, errantes de nuestras naciones. Sin embargo, parece que no hemos conseguido ningún resultado con este tipo de oraciones. ¿Qué pasaría si toda la ciudad, si toda la comunidad donde nosotros vivimos, en esta comunidad, tal vez unos 2 millones, si reunimos las dos ciudades, Juárez y El Paso, es posible que rebasamos los 3 millones. ¿Qué pasaría si los 3 millones de habitantes, desde el más pequeño hasta el más grande, sin distinción de religión ni de otro concepto o credo, nos uniéramos en ayuno y oración para pedir perdón por nuestros pecados? Seguramente que sería algo que marcaría la historia. Pero en ese mismo contexto, ¿qué pasaría si al mismo tiempo, mientras todos estamos en este ayuno y oración, todos los ciudadanos, al mismo tiempo por las noches siguieran abiertas las cantinas, los lugares de prostitución, los lugares donde se vive droga? No tendría mucho sentido nuestros actos de consagración. Y en Israel, que es una nación que pertenece al Señor y lo conoce, eso era parte de su conflicto. Sí ayunaban, sí estaban afligiendo sus almas, pero no habían dejado de practicar sus actos de corrupción. Y por eso Dios les dice: el ayuno que yo he escogido es que rompan las cadenas de impiedad, de injusticia, que den libertad al que tienen oprimido, que dejen de abrir la boca para hablar del que es inocente, que dejen de mentirse unos a otros y cosas por el estilo. Todo esto lo entendieron en este capítulo 58, y entonces es así como comienza la lectura de este tiempo, el capítulo 59. Este compromiso
que hace, o este reporte que hace el profeta Isaías diciendo: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Otra versión dice: no se ha acortado. Estas dos expresiones, cortar y sordo, identifican una acción, identifican la paciencia de Dios. Significan literalmente: el Señor no ha perdido la paciencia, a pesar de todo lo que están sufriendo, a pesar de todo lo que han ignorado, a pesar de todo lo que han violentado su fe, a pesar de todo lo que han ofendido a su Dios, a su Señor. Dice el texto: Él sigue siendo paciente. Él no ha sido todavía intolerante. Él no ha interrumpido su gracia, su mano para alcanzar. Su mano sigue extendida para salvar. Eso es lo que significa en esta expresión. Y cuando Él dice: ni su oído es sordo para oír, está refiriéndose a la idea de una persona que es insensible a las cosas que escucha. Dios no ha sido nunca insensible a la queja, a la necesidad del hombre. Desde el principio descubrimos eso. Una de las historias que así nos lo enseña es cuando el Señor llama a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud. Habían pasado más de 400 años y una de las cosas que Dios le dice a Moisés es: yo he escuchado la queja, yo he visto su sufrimiento, yo he sido testigo de cómo se han quejado, cómo han llorado, he visto sus oraciones, he escuchado sus quejas y ahora he venido para libertarles. Es parte de lo que Dios le dijo a Moisés, y eso aparece a lo largo de todo el texto bíblico: un Dios que escucha, que siempre está escuchando, y es parte de lo que dice este capítulo 59. De modo que entonces que el conflicto no está en quién es Dios. El conflicto no está en qué tan poderoso es Dios o qué tanto ha dejado de tener poder. No está en qué tanta gracia ofrece o qué tanta gracia ha dejado de ofrecer. Dios sigue siendo el mismo. Según la Biblia, Él no cambia, y su interés desde el primer momento o antes que el hombre pecara ha sido que el hombre sea salvo, que el hombre disfrute de la plenitud de la gracia de Dios, de la salvación, del perdón, de la misericordia. No es el plan de Dios que las personas vivamos arruinadas en nuestro propio pecado o maldad. No es el plan de Dios que seamos cada vez más empobrecidos. No es el plan de Dios que vivamos en el fracaso. El plan de Dios ha sido siempre el mismo: restaurar, rescatar al hombre de su condición. Y ese es exactamente el mensaje en este capítulo 59. La mano del Señor no es corta, no se ha cortado o no es corta para salvar. Hasta el día de hoy, esa es la realidad. La mano de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, las acciones de Dios no se han cortado para salvarnos a nosotros de nuestra condición. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Este capítulo 59 presenta, en primer lugar, descubrimos que el problema somos nosotros, los seres humanos. Dice el texto que es por causa de nuestra corrupción, que es por causa de nuestros equívocos, es por causa de nuestros pecados que hemos perdido lo que Dios ha planeado para nosotros. Son, dice el verso 2, las iniquidades de ustedes las que separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Esta corrupción de la que se habla en este versículo 2 se ve bien reflejada o reportada en una lista de pecados descubiertos hasta el verso 8. Y son tan variados, no vamos a leer todos ahora, pero trataré de rescatar algunas ideas de lo que menciona aquí Isaías en este capítulo. Por ejemplo, el verso 3 dice: ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad, se confía en argumentos y sentido y se mienten
unos a otros, conciben malicia y dan a luz perversidad. Me parece que no nos consideramos perversos, no nos consideramos alguien que concibe la maldad. Tal vez no somos necesariamente alguien que todos los días, que constantemente está pensando cómo hacer el mal. Pero la verdad es que todos, en algún sentido, en el pasado y quién sabe si ahora, después de conocer al Señor, hemos cometido algunos de estos pecados. El Señor está diciendo aquí que el hombre es responsable de ese alejamiento. El hombre es responsable de lo que parece un abandono. Como dijimos en el capítulo 58, ellos dicen no vale la pena orar, no vale la pena ayunar, no valen la pena nuestros actos de consagración porque Dios parece que nunca nos va a escuchar. Muchas veces puede llegar a nuestro pensamiento esta idea. No vale la pena hacer todo lo que hago. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué servir? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué dar? ¿Para qué hacer un esfuerzo por permanecer? Si cada vez parece que la vida va peor, si cada vez se añaden a la lista de los fracasos, las desgracias, los malestares que ya tengo, tal parece que entre más busco a Dios, mayores malestares tengo. Hay quien puede llegar a pensar o decir, bueno, me alegro mucho que Dios me esté tratando tan mal y está casi a 1 o 2 días de sentirse como el Job del 2023. Sin embargo, muchas de esas veces, esos problemas, esa ruina, esas circunstancias que tanto nos duelen, no son necesariamente porque Dios las ha traído para moldearnos en la fe. A veces la gente dice cosas como, en tu desierto Dios va a hacer que florezcan. Mensajes muy lindos, por cierto, pero no siempre son realidades. No es el plan de Dios que una persona pase por el desierto. No era ese el plan para Israel. El desierto no es nunca nada agradable y siempre es una consecuencia de nuestros equívocos, de nuestros actos. Esta nación recibe de Dios una reprensión. Una de las cosas que dice el texto en el verso 5, ustedes incuban huevos de víboras y tejen telarañas, para hablar de sus actos, esos actos de injusticia. No tiene mucho sentido. A veces tenemos una complicación en pensar cómo alguien que ayuna, que aflige su alma por su condición, al mismo tiempo en el reporte del capítulo 59, dice el texto, incuba, cuida, le da calor, hace todo lo que puede para lograr que el huevo de un animal, de un reptil ponzoñoso, venenoso, inmundo para ellos, una víbora, ¿cómo alguien puede incubar, cuidar con tanto esmero el huevo de un animal inmundo, peligroso, que le puede matar? Es una comparación para decir cómo a través de nuestros propios actos estamos produciendo nuestra ruina. Muchas veces hacemos eso, pero no nos damos cuenta. Aunque otros nos dicen no son los actos correctos, aunque otros nos dicen en medio de nuestra piedad que mostramos, hay quien se acerca y dice, la vida cristiana, el servicio, el amor a Dios no se muestra de esa manera. Hay quien en su casa pretende vivir la fe y decir yo aquí estoy, yo aquí soy, mi Cristo y yo, mi Cristo y yo. Abandona la comunión cristiana, abandona el servicio, abandona el ejercicio de sus dones en medio de esa comunidad de fe y pretende su servicio a Dios en medio de otros que tienen necesidad. Es muy loable cuando lo hacemos, no estoy diciendo que no, pero no es esa la forma en la que Dios dice que la fe se vive. En realidad, nuestros actos son los que nos arruinan. Vale la pena pensar si en alguno de mis actos, si en alguna de mis acciones, con todo y esa manifestación de mi fe, estoy cuidando con esmero lo que en el futuro va a ser mi ruina. ¿Por qué no ponernos a pensar? Luego dice también, ustedes tejen telas de araña o telarañas y
es como procurar cubrirse con ellas. Eso revela que somos vulnerables. Muchas veces nuestros actos son eso. Imagínese este día, imagínese que estuviera sentado frente a esta cámara y usted fuera sorprendido por mí en una imagen y me viera vestido con una telaraña, que usted viera mi camisa, que usted viera mi ropa, pero que usted la nota es de telarañas, de una tela tan sensible. Eso es imposible, eso no se puede. No se puede hacer una tela, un abrigo, un pantalón, una camisa, un suéter de las telarañas. Y así de faltos, de vulnerables, así de absurdo es cuando estamos tratando de cubrir nuestros actos delante del Señor, incluso a veces delante de los demás. Hay más en el texto para descubrir en estos primeros versos del 3 hasta el 8, en esta reprensión de Dios. Estamos diciendo que Dios tiene un compromiso para salvar. Él no ha faltado a su palabra. Este compromiso lo hizo desde el primer momento en el que el hombre peca y su mano sigue extendida para salvarnos, para rescatarnos de nuestra maldad, para perdonar nuestros pecados. Si acaso hay alguien en casa en este momento que está escuchando este mensaje y ha vivido una vida, como sea, en la moralidad más alta o en la peor de las perversiones, en cualquiera de los casos, la mano del Señor sigue extendida para salvar, para perdonar, para rescatar, para transformar la familia, la casa, el hogar, el ingreso, los bienes. En todo sentido somos bendecidos cuando venimos delante del Señor, pero es necesario, en la segunda idea que presenta Isaías, hacer un acto de consagración en el arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque no es posible recibir todos estos beneficios sin el arrepentimiento. Mire el verso 9, por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Mientras que en el capítulo 58 están quejándose, Dios no nos oye, no hay caso para afligir nuestras almas, no hay para qué orar. En el capítulo 59, después de entender, es que no se trata de Dios, se trata de mis actos. Ahora se identifican de otra manera, el diálogo cambia y hacen lo que podríamos llamar un acto de arrepentimiento. Y en ese acto reconocen su condición. Y es exactamente eso lo que sucede cuando nosotros reconocemos cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Quién puede presentarse de otro modo cuando sus actos, su corrupción, su pecado le acusan? Una de las cosas que dice este versículo es que nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestros equívocos están en contra nuestra, son nuestros testigos, nos acusan constantemente. Por eso es importante hacer este acto de contrición y de arrepentimiento. ¿Quién mejor que yo conoce sus propios actos? Miren lo que dice el versículo 12 casi al final. Conocemos nuestras iniquidades. Y el verso 13 dice, hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, fomentamos la opresión y la traición y preferimos la mentira que concebimos en nuestro corazón. Y ahora están reconociendo cuál es su condición. No está en esta lista todas las cosas que hemos cometido, pero cada uno de nosotros tiene, después de este acto de contrición, debe tener la necesidad de decir al Señor, estos son mis equívocos. Y la última idea, antes de orar por infinidad de necesidades que tenemos todos alrededor de esta comunidad, es la restauración que el Señor ofrece. En el verso 16 dice que hasta Dios se sorprende, se escandaliza, dice que hasta Dios se ve asombrado con la actitud de aquellos que en medio de su condición todavía no alcanzan a arrepentirse, todavía no quieren hacerlo a pesar de que les va tan mal. Pero también se sorprende cuando descubre, es una poesía,
no hay quien ayude, no hay quien pueda sacar adelante al que está siendo oprimido, y entonces Dios sale al encuentro, comienza a vestirse como un guerrero poderoso con un casco de la salvación, y el resto de la narrativa nos enseña un Dios que está listo para enfrentar al enemigo de nuestras almas y rescatarnos. Es así como promete la redención, y dice el verso 20, el Redentor vendrá a Sión y vendrá a los que en medio de su rebeldía se arrepienten de sus pecados. Y entonces hay una promesa de parte de Dios de bendición y de restauración. Muchas veces hacemos muchas oraciones, hacemos muchos actos de consagración, escuchamos muchos programas, vemos muchas predicaciones, cantamos muchos cantos, todos estos de bendición. Nadie canta un canto que hable sobre la ruina, sobre la desgracia. A mí no me gustan tampoco, nunca los he cantado, y si llegara a escuchar alguno no lo cantaría. Me gustan los cantos de victoria, de gozo, de transformación, de paz, de estabilidad. Todo eso es Dios quien lo ofrece, pero es necesario analizar mis actos. No es suficiente una declaración de victoria lanzada al aire por radio, televisión o Facebook. Es necesario primordialmente hacer un acto de consagración, reconocer, soy yo responsable de mis actos, soy responsable de mis pecados, hacer un análisis personal. Espero que no me encuentre incubando huevos de serpiente. Espero que no esté tratando de cubrir mis propios actos pecaminosos con telarañas. Y Dios, sin duda, va a restaurar todas las cosas después del arrepentimiento. Queremos orar. Aquí está De la Rosa, está pidiendo que oremos por protección. Leticia Morales también, por unidad para su familia, por paz y armonía. Bueno, hay que analizar las razones para esa división. También está Rubén Campos, está pidiendo por David, parece que está pasando por un proceso depresivo. Cualquiera que sea la causa, por supuesto, creemos que Dios puede restaurarle, sacarle emocionalmente adelante. Está también pidiendo por restauración. Hay un proceso de ansiedad, se siente oprimida esta mujer, y vamos a orar también que Dios tenga compasión. Luego tenemos a Luis Carlos, está pidiendo también por fortaleza y sanidad, y también por su familia. Entonces, son infinidad de necesidades. Permítame orar antes de concluir con esta transmisión. Por tu misericordia, Señor, te damos gracias. Oramos y ponemos en tus manos todas estas necesidades, y te rogamos que tengas misericordia y cumpla, Señor, tu palabra. Este es tu compromiso. Tú vienes para restaurar y sanar a todos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.